Y ahora vamos a dar paso al doctor Carlos Alonso Rodríguez Pardo para la conferencia sobre trámites ambientales y licenciamiento ambiental para el desarrollo de nuevas tecnologías. El doctor Rodríguez es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Bueno, muy buenas tardes para todos. Inicialmente muchas gracias a ANDEC, Alejandro, Edwin y Catalina por la invitación. Para nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales siempre será positivo participar de estos eventos en la medida en que participamos de la retroalimentación en doble vía de lo que está pasando con el sector, de hacia dónde va a ir el ejercicio de transición, pero también como entidad del gobierno y como autoridad ambiental, prepararnos para acompañar precisamente ese ejercicio que busca mejorar el desempeño ambiental de los proyectos y del sector que ustedes representan. Quiero enfocar un poco la presentación y creo que las presentaciones anteriores nos ayudan también a entender un poco el rol que como autoridad ambiental debemos tener. Para algunos, en el caso de una licencia ambiental, puede ser el documento con el que se inicia el desarrollo de un proyecto, pero para otros, y el enfoque que le hemos dado es que la licencia ambiental es una hoja de ruta que permite acompañar un proyecto durante su vida útil y que debe ser ese camino que dé solidez a un inversionista, a un interesado de un proyecto, a la comunidad, a los diferentes actores de interés, para saber que ese proyecto se está desarrollando de la mejor manera. Y por lo tanto, el licenciamiento ambiental debe tener una visión estratégica, que es lo que queremos contarles de cómo lo hemos venido desarrollando y hacia dónde debe seguir avanzando ese camino. Eso no ocurre si no estamos enfocados como autoridad a entender que no solo participamos en la evaluación y seguimiento, sino que acompañar desde el ejercicio de planeación, y con muchos de ustedes lo hemos hecho a través de la agenda de trabajo que tenemos firmada con ANDEC, que estamos prorrogando por un año más, para poder tener ese entendimiento de saber hacia dónde va el sector, cómo se va a ejecutar esta transición energética, cuáles son los desafíos, los bloqueos, los cambios, las mejoras en las que debemos participar para poder acompañar precisamente ese proceso de mejoramiento de parte del sector. Y en ese sentido, entender el territorio, por eso hablamos de observar los conflictos socioambientales, que esto es darle valor a la información que tenemos los diferentes sectores para darle un insumo a ustedes como inversionistas, como empresas de generación, de transmisión, al gremio, y dar señales de hacia dónde debe viajar no solo la reglamentación, en este caso pues administrada y generada por el Ministerio de Ambiente, operada por nosotros, pero que a través de los instrumentos como los planes de manejo, las licencias ambientales, los cambios menores, las modificaciones, que podamos ir aportando precisamente en entender el entorno, lo que está pasando ya con los proyectos existentes, para prevenir que haya situaciones difíciles hacia adelante precisamente para la transición energética. Y esto obviamente entendiendo esa generación de nuevas tecnologías que ya han empezado a aparecer, no solo en el sector energético, sino en minería, infraestructura, hidrocarburos y otros proyectos, para poder ir afianzando ese ejercicio desde nuestra labor en el Gobierno Nacional. Algunas cifras de lo que durante estos 3 años y medio ha significado la labor de planificación y evaluación del sector ambiental y particularmente lo que hacemos en la ANLA. Podemos hablar de 23 proyectos de generación que han sido viabilizados ambientalmente, más de 2.900 kilómetros de líneas de transmisión asociados a 39 proyectos y ya tenemos 17 licencias ambientales para proyectos de fuentes no convencionales de energía. Estas cifras muestran que efectivamente desde la autoridad ambiental estamos viendo ya distinto el tema del licenciamiento ambiental. No se trata solamente de las cifras de cuántas licencias, se trata de eso de cuántos kilómetros, cuántos megavatios, pero acorde con lo que se ha hablado hoy durante la jornada, de cuántas toneladas de CO2 se ha logrado evitar con esa transición energética en la que ustedes también están participando. Y el sector energético durante estos 3 años y medio ya suma más de 2 millones de toneladas que se han evitado gracias a la implementación no solo de proyectos nuevos, porque entre esos 23 proyectos hay modificaciones de térmicas, que son muchos los que tienen interés en este congreso, que han venido haciendo repotenciaciones, mejoras, cierres de ciclo, modificaciones que van ayudando a sumar precisamente ese contador de toneladas de CO2 y creo que esto es una de las cifras importantes que como autoridad ambiental debemos rescatar y resaltar de lo que ha significado este sector en términos ambientales para el país. Creo que fue muy oportuno lo que Nicolás acaba de mencionar en la presentación anterior, porque como autoridad también hemos entendido que la evaluación y el seguimiento debe ir mucho más allá. Vamos a hablar ahora más adelante del desempeño ambiental, porque es hacia donde hemos llevado a nuestros usuarios y hacia donde los queremos llevar. Pero eso no se logra si uno no simplifica los ejercicios. Ustedes no me dejarán mentir si como empresas muchas veces sienten que tienen que generar un mundo de información para la autoridad ambiental
otra para el gremio, otro para quienes reportan internacionalmente para sostenibilidad, y se vuelve muchas veces difícil gestionar tanta información. Lo que hemos hecho nosotros, y por eso ustedes ven que hablamos ahora de reportes como el GRI, es que la ANLA lleva 3 años haciendo un reporte de sostenibilidad con esos estándares, buscando que alinear la información de algo tan básico como el ICA, con la información de sostenibilidad de los usuarios, con nuestra información de sostenibilidad como entidad, y ir alineando esos ejercicios para simplificar la manera en la que se gestiona la información. Y lo hemos llevado incluso a una propuesta que le hemos hecho al Ministerio de Ambiente para que la nueva estructura del ICA ayude a alinear esa información, que la entidad o las empresas que ustedes representan levanten un solo tipo de información que ayude a cumplir con esos requisitos de generar datos para los diferentes actores y que se simplifique en ese sentido la carga, los recursos y los tiempos para poder mostrar la sostenibilidad de la empresa y que como autoridad también estemos alineados en ese mismo sentido. Y precisamente por eso es que el nuevo modelo de licenciamiento ambiental de la entidad, del que ustedes han participado también a través de la agenda con ANDEC, ha buscado que participemos desde la planificación de los proyectos, y por eso Edwin no me dejará mentir que cada rato estamos pidiendo, díganos por favor qué van a radicar, dónde lo van a radicar, en qué región del país, qué tipo de proyecto, qué tipo de energía, porque como autoridad podemos tener 2 posiciones: quedarnos esperando a que se radique un proyecto y evaluarlo, o participar desde antes en la construcción y orientación de esos estudios a través de la agenda de trabajo de una manera transparente, compartiendo la información, pero orientando técnicamente para que al final del proceso de evaluación no haya sorpresas que se hubieran podido evitar y que como autoridad tengamos un papel más preponderante en la labor que hace la UME, que hace la ANM, y hoy precisamente ya generamos unos reportes previos a la adjudicación de zonas estratégicas mineras, a la adjudicación de bloques hidrocarburíferos para el sector de hidrocarburos, desde antes de la adjudicación de esos ejercicios, para que adicional a las zonas de restricción ambiental, como las reservas y demás, estén las alertas de información que como ANLA hemos generado y que ayuden a entender a los inversionistas, al desarrollador de un proyecto, cuáles son las alertas, cuáles son esas zonas rojas que se están volviendo un conflicto difícil de gestionar en el territorio, sea por consulta previa, sea por temas de participación ciudadana, sea por inconformismo de las comunidades del área de influencia de un proyecto, para que eso se pueda gestionar y que se pueda incorporar de manera previa a la elaboración de un estudio de impacto ambiental, que como mencioné anteriormente, pues es una herramienta de planificación más que un trámite o un documento para seguir adelante. Y eso se logra obviamente dándole valor a la información. Mucho de lo que ustedes nos decían hace 3 años y medio cuando empezamos esas reuniones con ANDEC era, por favor estandaricen, denos reglas claras como autoridad, compartan la información, dialoguemos, porque no dialogar significa que haya una puerta cerrada para comunicarnos, sino que dialogando también podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero ya lo hablamos y ya lo sabemos. Y en ese sentido parte de lo que hemos estandarizado, que debe dar, digamos, tranquilidad y reglas claras para quienes hacen estructuración de proyectos, es que hoy manejamos herramientas como la estandarización de impactos, que busca volver lo simple más simple y no más complejo como ha pasado con algunas herramientas técnicas. Esto es que, para poner un ejemplo de contexto en el caso de ustedes, que uno de los principales impactos tiene que ver con la afectación a la calidad del aire por el uso de carbón. Muchas veces nos llegan planes de manejo ambiental, estudios de impacto ambiental, modificaciones, donde algunos llaman al impacto cambios en las condiciones de la calidad del aire. Y el otro le pone cambios en las condiciones de los parámetros que afectan la calidad del aire. El otro, alteración de la calidad del aire. 3 formas diferentes de decir lo mismo. Y eso empieza a complejizar lo simple. Aquí lo que hicimos detrás de este ejercicio fue revisar más de 1.500 estudios de impacto ambiental de la entidad, encontrarnos con más de 4.400 formas de llamar los impactos ambientales y volverlo simple, 30 impactos jerarquizados, 30 maneras de llamar los posibles impactos ambientales que cualquier proyecto, no solo el sector de energía, puede generar. Eso ayuda a que el plan de manejo ambiental sea más sencillo de entender, que no tengamos cada vez listados más grandes de impactos, pero además nos ayuda como autoridad ambiental a focalizarnos, que ya lo vamos a ver un poco llevado hacia el desempeño ambiental y lo voy a explicar un poco más adelante. Parte de lo que también nos decían hace 3 años y medio es, esto va a sonar un poco coloquial, cuando le presento una solicitud a la ANLA o a la autoridad ambiental, depende de con qué ingenio se levante la persona que me va a evaluar y puede que me ponga el ICA cada 6 meses o me lo pone cada 3 meses, me pone más parámetros, me pone menos parámetros y vuelvo y juega, no hay reglas claras. En ese sentido, ya llevamos 2 años con la implementación de un instrumento que se llama obligaciones mínimas, que está abierto y es totalmente consultable a través de nuestra página web,
donde quien está estructurando un proyecto hoy, que sepa que va a tener un permiso de emisiones atmosféricas, o un permiso de vertimientos, o un permiso de captación, de aprovechamiento forestal, ingresa la información de qué permiso es el que va a pedir y automáticamente se va a enterar de cuáles son las obligaciones que le van a quedar en la licencia ambiental. Obviamente no todas, porque habrá algunas que dependen de la particularidad del proyecto, pero ya hay unas que están en la regla general, en los decretos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, consolidados en el 1076, ya hay unas obligaciones que están dadas, unos parámetros, unos tiempos, y a veces, porque ustedes nos lo han hecho saber, nos la dábamos de genios y empezábamos a cambiar lo que estaba en la reglamentación nacional, a veces sin el mayor soporte técnico. Y este ejercicio de obligaciones mínimas lo que empieza a dar tranquilidad es que desde antes se sepa cuáles son esas reglas que ya están en los decretos que no deben cambiar y hay una sola forma de escribirlo, es como va a salir en el acto administrativo. Obviamente hay particularidades de los proyectos, de la región del país, del tipo de combustible, de algunos momentos del año donde pueden cambiar las condiciones y habrá algunas obligaciones particulares, pero esto ayuda a mitigar el ejercicio de esa subjetividad, nos vuelve más objetivos, más transparentes, más técnicos porque estamos acorde con la reglamentación, pero a una mayor claridad previa porque esto es consultable desde antes de radicar el estudio de impacto ambiental. Y por lo tanto da una herramienta, creo yo, poderosa de volver a iterar lo que está en el plan de manejo, en las medidas de manejo, sabiendo cuál es la obligación que seguramente les va a salir en la licencia ambiental. Esto nos da obviamente un carácter muy preventivo. Como país, ustedes lo saben, no lo voy a repetir, tenemos una meta y un reto de reducción de gases de efecto invernadero. Si bien no somos los que más pesamos en el país, en el mundo o en Latinoamérica, tenemos el compromiso de hacerlo. Y mencionaban dos presentaciones atrás que en ejemplos, como por ejemplo el tema de fugas o emisiones fugitivas, hay temas por reglamentar. Si bien es una tarea del ente rector, es decir, Ministerio de Ambiente con quien trabajamos de la mano, desde la labor de la autoridad ambiental hemos venido haciendo el ejercicio de implementación de la NDC, es decir, incorporar la variable de cambio climático, entendido como adaptación y mitigación, en las licencias ambientales. Y nos hemos enfocado mucho en los procesos de evaluación, es decir, que la adaptación sea parte de los criterios bajo los cuales un proyecto se planifica, porque el proyecto puede afectar el territorio, pero el territorio también lo puede afectar. Si hay una elevación de precipitación y una inundación que afecte la zona de almacenamiento de carbón, pues estamos en una doble vía de afectación del entorno al proyecto y del proyecto al entorno. Y eso hay que reconocerlo dentro de la planificación del proyecto. Pero también nos podemos concentrar en temas de mitigación y ir acompañando al sector productivo, no solo a través de obligaciones, sino a través de, por ejemplo, estas fichas que ya hemos construido y que las hemos construido con ustedes, donde precisamente a través de medidas voluntarias y de compartir experiencias entre empresas de diferentes sectores, podemos empezar, atentado contra la autoridad ambiental, podemos aportar de manera voluntaria a mejorar el desempeño de los proyectos, no solo colocando obligaciones, repito, sino que en la medida que nosotros vemos que hay proyectos que están gestionando sus fugas, que están mejorando el funcionamiento de los precipitadores, que están mejorando los procesos de combustión, que implementan proyectos de eficiencia energética, que como autoridad podamos reconocer eso a través de un instrumento muy poderoso que estamos implementando ya desde este año, que es el índice de desempeño ambiental, y lo vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Esta es la forma en la que como autoridad vemos que no solo vía obligación, sino vía trabajo voluntario a través de esa agenda que ya ha dado sus frutos, podemos empezar a reconocer este tipo de actuaciones, repito, voluntarias, y en estas fichas ustedes empiezan a encontrar medidas, indicadores, incluso bibliografía que los ayuda a mejorar sus procesos productivos y no como cumplimiento de una obligación, sino como parte de un ejercicio de ser cada vez más eficientes. Algunos de ustedes, porque algunas de las empresas que están aquí nos lo han solicitado y la invitación, si no lo han hecho, es a que lo hagan, saben que estamos saliendo hace pocas semanas de un fenómeno de niña, pero seguimos en un momento de altas precipitaciones y cada vez la variabilidad climática cobra mayor importancia para los proyectos. Hoy, el Centro de Monitoreo de Recursos Naturales de la entidad genera alertas automáticas, cruzando la información de precipitación del IDEAM con la localización de los proyectos, con la información del seguimiento ambiental y de manera automática empieza a generar reportes a las empresas diciéndoles, ojo, que la precipitación en ese lugar se está incrementando, revise su plan de contingencia, está en alerta verde o naranja. Y si se pone la zona en alerta roja, les empieza a llegar un correo todos los días diciendo, cuidado señor del proyecto, evitemos impactos ambientales, tenga activo su plan de contingencia porque muy seguramente va a tener una contingencia asociada a un movimiento de remoción en masa, a una inundación y que nos volvamos preventivos en ese sentido.
Esto funciona en la medida que tenemos la mejor información disponible. Si yo quiero gestionar la mitigación del cambio climático, también tengo que entender cómo está funcionando la biodiversidad de los proyectos. Durante estos 3 años y medio hemos hecho una labor importante de evaluar más de 1000 proyectos de compensaciones y 1%, que son inversiones que ustedes están pendientes de implementar, pero estábamos quedados en la evaluación de esos planes. Eso ha permitido dinamizar más de 600.000 millones de pesos en términos de compensación ambiental. ¿Para qué? No solo para cumplir la obligación, sino para que en términos de aportar en ese balance de recurso hídrico, que todos los proyectos, y si lo asociamos al tema de sostenibilidad, al tema de financiamiento, al tema de desempeño, cada vez se vuelve más importante aportar en términos de biodiversidad. Podemos seguir hablando de descarbonizar, pero cuando miramos la ley de acción climática, ya empezamos a ver la puerta que se abre de cumplir las obligaciones por compensaciones y luego entrar con esas mismas áreas a mercados de carbono y empezar a dinamizar el mercado de captura y de transacción de carbono para aportarle precisamente a las metas de carbono neutralidad del país. Si no tenemos esta información disponible, que hoy la tenemos disponible ya como parte de los portafolios de oferta y demanda de biodiversidad y asociarlo a las estrategias de mitigación de las empresas que ustedes representan, no vamos a lograr ese objetivo. Y parte del clic de la oferta y de la demanda de la biodiversidad y de la oferta y de la demanda de la carbono neutralidad se logra precisamente con el cruce de esta información. Voy a permitirme mostrarles un video de 4 minutos y medio que sintetiza muchas de las herramientas que los invitamos a consultar, que hoy existen y que precisamente aportan a esa nueva forma en la que funciona el sector con la transición energética y en la que hemos entendido desde la ANLA que también debemos aportar con herramientas diferentes, novedosas y tecnológicas para poder estar a la vanguardia también en este sentido. El Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales fue creado como parte de la reestructuración de la entidad por medio del Decreto 376 del 2020 como una apuesta transformacional, siendo un espacio físico y virtual en donde un equipo de profesionales especializados cuenta con un software avanzado y equipos de alta capacidad para analizar y procesar información asociada a los diferentes componentes ambientales, interactuando para monitorear y modelar datos. Desde el centro de monitoreo se centraliza, valida y verifica la información que llega desde los diferentes proyectos, la cual se dispone y analiza a partir de las siguientes herramientas: tableros de control para el seguimiento, estrategias de monitoreo regionales, ejercicios de modelación ambiental, reportes de alertas regionales, diagnósticos de condiciones socioambientales de áreas donde se ubican proyectos licenciados por la ANLA. Para la estructuración de la información, la ANLA ha fortalecido la base de datos corporativa para licencias, permisos y trámites ambientales, permitiendo la centralización de la información de los diferentes proyectos a través del nuevo portal de recepción de información como evolución a nuestro aplicativo ágil. Este desarrollo tecnológico le permitirá a los usuarios de todos los sectores la entrega de la información geográfica asociada al modelo de almacenamiento geográfico, asegurando datos de mejor calidad que contribuyan al Sistema de Información Ambiental, SIAC. En primer lugar, generamos tableros de control, construidos a partir de los monitoreos ambientales adelantados por las empresas y por institutos de investigación ambiental o de otro sector que generan información útil para hacer seguimiento continuo a los recursos naturales por medio de herramientas de visualización y analítica de datos para una rápida toma de decisiones, acorde con el objeto misional de la entidad. El segundo producto corresponde a las estrategias de monitoreo regional, que buscan el fortalecimiento y consolidación de una línea base regional para identificar impactos acumulativos, así como la generación de información de manera continua para robustecer el seguimiento ambiental. Modelación para los diferentes componentes y zonas priorizadas o de alto interés para la autoridad. La modelación se ha convertido en uno de los principales productos de apoyo técnico a las subdirecciones misionales de la entidad, apoyando la verificación y validación de los estudios presentados por los usuarios en el marco de sus trámites, los cuales incluyen ejercicios de simulación de escenarios. Esta herramienta permite validar las áreas de influencia de los proyectos y la toma de decisiones en el otorgamiento de los permisos de uso y aprovechamiento de recursos. Reportes de alertas. El objetivo de los reportes de alertas es brindar información sobre las condiciones ambientales y sociales de un área en específico, esto como un insumo fundamental en la línea base para la construcción de diferentes estudios ambientales.
Los diagnósticos de condiciones socioambientales. Su objetivo es brindar a los diferentes usuarios información a escala regional para la planeación ambientalmente sostenible de proyectos, obras y actividades en áreas de interés específicas como parte de la preparación de procesos de adjudicación de nuevos proyectos con el fin de identificar una posible presión al estado actual de los recursos naturales por componentes, evitar la acumulación de impactos, posibles conflictos sociales y hacer recomendaciones en aquellos casos que sea pertinente. En este instrumento se desarrollan diferentes etapas como son la selección de la región objeto de análisis dentro de las áreas priorizadas por la ANLA, la verificación de cada uno de los tipos de proyectos licenciados en el área, el análisis de la distribución de unidades territoriales en términos de municipios y departamentos, el análisis hidrológico de cada una de las subzonas hidrográficas con base en el Estudio Nacional del Agua del IDEAM. Para el análisis de las áreas protegidas se tienen en cuenta las áreas inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Se determina la distribución en la zona de las áreas de distinción internacional como AICAS y humedales Ramsar y de los ecosistemas estratégicos como bosque secotropical y páramos. De acuerdo con la información que reposa en la base de datos corporativa, se realiza el análisis de los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales otorgados. Se realiza un análisis de las áreas de compensación e inversión del 1% presentadas por los proyectos licenciados. La jerarquización de impactos acumulativos. Finalmente, se realiza el ejercicio de zonificación ambiental con factores de criticidad establecidos según el componente, resultado del ejercicio de sensibilidad desarrollado por el grupo de regionalización. La sensibilidad en el licenciamiento ambiental, el componente hídrico superficial, el componente hídrico subterráneo, el componente atmosférico, el medio biótico, el medio socioeconómico, la sensibilidad frente al cambio climático. Nos permitimos poner a disposición el Centro de Monitoreo de Recursos Naturales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Cuál es el valor de hacer ejercicios como el que ustedes acaban de ver? Tanto para proyectos nuevos como para proyectos existentes, siempre será clave saber qué está pasando alrededor del proyecto, cuáles son los impactos, cómo me está afectando lo que está pasando regionalmente. Otros proyectos incluso que no sean de licenciamiento por parte de ANLA, sino de las corporaciones autónomas, que ustedes también son usuarios de las corporaciones, están sometidos a conflictos socioambientales que muchas veces dependen de las comunidades del área de influencia, sí, pero a veces depende y nos hemos encontrado con personas que vemos en proyectos de Cartagena, la Orinoquía, en el Chocó, en Antioquia, Bucaramanga, la misma persona. Vive en Bogotá, pero está en contra de todos los proyectos y nos la encontramos en todas las áreas de influencia, porque a veces se ha vuelto perverso. ¿Cómo gestiona uno eso si no tiene este tipo de información para poder saber qué impacto, en qué región, sobre qué cobertura, qué tipo de proyecto, en qué momento del año? Eso es precisamente lo que el Centro de Monitoreo, lo que hemos construido durante 3 años y medio y a lo que me refería hace un momento con darle valor a la información. Pero más que darle valor es ponerla pública en el Centro de Monitoreo. A través de ANDEC ya hemos hecho varios ejercicios y tenemos una agenda para el resto del año y tenemos tarea, Edwin, para construirla del 2023, donde podamos ir mostrándoles en detalle cómo se vuelca toda esta información en lo que ustedes ven aquí, que es el índice de desempeño ambiental. Yo ahora veía a Nicolás hablando de la Bolsa de Valores y el tema de financiamiento y de temas como desempeño, prevención de la contaminación y cómo eso empieza a jugar un papel importante en impulsar la transición energética. Pues creo que estamos alineados un poco en el entendimiento porque lo que hemos hecho a partir de lo que les mostraba ahora del GRI y de hablar de sostenibilidad ambiental y de llevar los usuarios hacia la sostenibilidad ambiental, es que con el índice de desempeño ambiental, que es una herramienta que ustedes van a empezar a ver este año ya en los conceptos técnicos de seguimiento, ya como autoridad no hablamos simplemente de cumplir la obligación, que es lo que ustedes ven allá. El cumplimiento normativo es el 0, ese es el mínimo, eso es lo que hay que hacer, ese es el deber ser. Pero si usted como empresa hace mucho más allá y empieza a ir mucho más allá del cumplimiento normativo en temas de ruido, en temas de vertimientos, en temas de compensación ambiental, en temas de uso del agua, como autoridad ambiental también debemos reconocer eso. Y eso es lo que hemos denominado el índice de desempeño ambiental. Si usted cumple está perfecto, pero si como empresa está haciendo mucho más, como autoridad ambiental deberíamos también reconocerlo. ¿Y eso cómo se reconoce?
tomando decisiones en relación con cada cuánto voy a hacerle un seguimiento. Si usted tiene un mejor desempeño, yo no debería ir cada 3 meses, no debo ir cada 6 meses. Ahora vamos una vez al año, cada 2 años, dependiendo del comportamiento que usted tenga para los diferentes impactos ambientales, en especial para los impactos ambientales más importantes. Y esto, cuando decía al comienzo que es un tema estratégico, quiere decir que en la entidad ya hemos pasado también de tener simplemente un procedimiento de evaluación de licencias ambientales a tener una estrategia integral de evaluación de licencias ambientales, donde ya parte de lo que debe hacer la entidad aquí en adelante es sentarse con el gremio, orientar a las empresas, incluir la tecnología en las herramientas que utiliza para la evaluación y que esto se mantenga en el tiempo y se mejore, pero que siempre sea transparente y abierto a los usuarios. Eso obviamente manteniendo el tema de planeación, en el que he insistido ya 4 veces en la presentación, en la implementación de instrumentos que permitan tener la mejor calidad técnica a la hora de las decisiones. A veces ustedes reciben una licencia o la recibían y decían, pues es que no entiendo lo que la autoridad me está diciendo. O un seguimiento y decían, es que no entiendo lo que quiere. Por eso, temas como la oralidad en el seguimiento, donde nos sentamos ahora cara a cara con sus equipos de trabajo, ha ayudado a reducir los tiempos, ha ayudado a ser mucho más eficientes, pero a mejorar el entendimiento de lo que como autoridad creemos que debe mejorar el proyecto y que ustedes lo puedan hacer con la mayor efectividad posible. Y asimismo, desde el seguimiento ambiental, pues también se han incorporado herramientas como el seguimiento documental espacial, con imágenes satelitales, las visitas virtuales que implementamos a partir del 2020, afrontando los retos de la pandemia cuando no nos podíamos mover y teníamos que hacer igual seguimiento, pero sin movernos de Bogotá y no podíamos dejar de hacer la labor, y empezamos a hacer visitas guiadas con dron, visitas con imágenes satelitales, reuniones virtuales con sus equipos de trabajo, y eso hace que hoy la entidad tenga otra cara mucho más tecnológica para seguir cumpliendo con la labor que tenemos encomendada. Obviamente, desde el seguimiento, lo que queremos es siempre estar acompañando, no solo desde la sanción, no solo desde el cumplimiento de la obligación, sino, insisto, en seguirlos llevando a través del análisis de esta información a mejorar el desempeño ambiental de los proyectos y que lo que estamos empezando a ver hoy, que proyectos como el sector de hidrocarburos, energía, minería e infraestructura, que empiezan a entrar todos desde su ámbito en la transición energética, pues lo hagan de la manera más eficiente, pero acompañado por la autoridad ambiental. Por último, ya para cerrar las herramientas que están disponibles, los conflictos sociales también hay que entenderlos. Hoy tenemos a disposición y en el simposio que vamos a realizar, el segundo simposio de la entidad que lo vamos a realizar el 27 y 28 de julio de este año y desde el cual ya están invitados, lo haremos a través de ANDEC para que participen y nos acompañen. Vamos a hacer el lanzamiento del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Les mostré hacia atrás todo el tema de componentes ambientales, pero hay que entender el comportamiento de las tutelas, las quejas, las denuncias, las demandas, las consultas previas, las audiencias públicas, qué es lo que está pasando con esas herramientas, qué conclusiones están dejando, cruzarlo con la operatividad de sus proyectos para que en la medida que van a seguir creciendo, repotenciándose, entrar a fuentes no convencionales de energía como sector productivo, sepan qué está pasando en el territorio ambiental y socialmente, y esto obviamente va a permitir tener un mejor entendimiento del entorno. Y también se ha hablado aquí de varios tipos de tecnología. Nosotros hemos estado participando como entidad y en acompañamiento al Ministerio de Ambiente en la preparación para entender qué significa la llegada del hidrógeno. Hoy ya vemos, por ejemplo, y hemos tenido conversaciones con las cámaras, con las empresas y demás que ya trabajan en hidrógeno, que no vamos a tener proyectos de 100 megas de hidrógeno en el corto plazo en el país, pero sí empezamos a tener proyectos de 2, 3, 4, 5 megas en sectores de hidrocarburos, en minería, en energía, para empezar a producir hidrógeno gris, verde, azul, y tenemos que empezar a entender como autoridad eso cómo funciona. No debe tener la misma reglamentación de las térmicas hace 30 años, tampoco de las hidroeléctricas, funcionan diferente, y eso debe guardar un dinamismo con la actualización normativa en cabeza del ministerio, pero que jugamos obviamente un papel preponderante a través de esta mesa de trabajo para que esa nueva reglamentación en términos de referencia, de cambios menores, de licenciamiento ambiental, de permisos de uso, sea coherente con los impactos que ahora estas nuevas tecnologías significan. Para cerrar, la conclusión, pues estos 6 puntos en los que hemos trabajado como entidad y que creo que a través de la agenda de trabajo con ANDEC son las 6 columnas vertebrales que deberíamos seguir trabajando hacia adelante para aportar en ese camino a la transición energética, con el desempeño ambiental como bandera, como ya lo he mencionado, transparencia en la información, como lo acabamos de ver con el centro de monitoreo, aporte a la sostenibilidad, entendiendo que el valor de la información debe alinearse con los ODS, plan de desarrollo, sus objetivos corporativos, sus reportes de sostenibilidad, la información a la autoridad ambiental, todo debe guardar una coherencia para poder optimizar los recursos. Una gestión del cambio, porque incluso para nosotros
Ha sido todo un reto salirnos de la caja de pensar que la ANLA es solo evaluación y seguimiento y la sanción, sino que desde antes podemos acompañar, planificar, dialogar, orientar sin perder la rigurosidad técnica de nuestras decisiones, estar actualizando permanentemente la información e entendimiento de lo que pasa con el entorno para poder gestionar esas posibles dificultades, bloqueos, complicaciones que pueda tener la transición energética, prevenir la transformación, prevenir y transformar positivamente los conflictos. Debemos aprender de lo que ya ha pasado con el sector energético y volcarlo positivamente hacia el mejor relacionamiento con el entorno, y obviamente eso se logra únicamente si la transición energética es innovadora. Las autoridades ambientales también tenemos que serlo para no quedarnos en ese camino. Muchísimas gracias por su atención.